tal, hermanos de Miraflores? ¿Cómo están ustedes? Vamos a este domingo a continuar lo que comenzamos en el domingo anterior, por lo tanto tenemos nuestra Biblia a mano y abrimos en la carta a Filemón. Pero déjeme que antes de leer la porción que nos toca hoy, les recuerde un poco qué es lo que hemos hablado el domingo pasado. Esta carta que es la más breve que escribió el apóstol Pablo, tiene tres protagonistas. Por un lado está el apóstol Pablo, que es el cristiano que está difundiendo el evangelio en ese momento en lo que es Europa. Está en Roma, pero está preso a causa de su fe. No obstante, Pablo, a pesar de estar preso, predica. Y entre la gente que lo ha escuchado, apareció alguien que uno se lo imagina joven, que se llama Onésimo, y Onésimo entregó su vida a Jesucristo. Ahora, cuando Pablo comenzó a conversar con Onésimo, descubre que él es un esclavo fugitivo, es decir, que se ha escapado de su amo y se vino a refugiar en la gran ciudad. Y cuando le habla del lugar de donde era originario, le menciona que él era esclavo de un tal Filemón que seguramente debía estar en Colosas. Pablo debe haber abierto los ojos y haber dicho, pero Filemón es cristiano. Y el esclavo dijo, sí, es cristiano. Pues yo lo llevé a Cristo, a Filemón. Entonces acá Pablo tiene un problema. Tiene allí un esclavo fugitivo que se ha escapado contra la ley romana, que se ha entregado a Jesucristo, y allá en Colosas está Filemón, que es el amo, que es el que ha perdido el esclavo, y en alguna forma esta carta que Pablo le manda a Filemón y la lleva en propia mano Onésimo, es la carta donde trata de reconciliar a Onésimo y a Filemón en Cristo Jesús. Por eso es una carta que era muy difícil de escribir en ese momento. Pablo no está de acuerdo con la esclavitud, lo dice en varias de sus cartas, no está de acuerdo. Los cristianos no admitimos la esclavitud, y ya vamos a explicar por qué no la admitimos. Pero en alguna forma, rechazar de plano la esclavitud o levantarse contra la esclavitud hubiera significado que las huestes romanas hubieran eliminado a todos los cristianos, porque la economía romana se basaba en esto. Por lo tanto, Pablo predica la revolución, pero la revolución del Evangelio. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, es justamente cómo se manifestó esa revolución en la vida de Onésimo y en la vida de Filemón, y cómo tiene que manifestarse también en nuestra vida. Leamos entonces en Filemón desde el versículo 8 hasta el 25. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente por mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré conseguido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y nos detenemos aquí en la lectura de la carta, una carta muy breve, pero con mucha fuerza ética y espiritual. El cristianismo, dijimos hace un momento, es revolucionario, pero no es revolucionario a la manera en que los hombres entienden la revolución, donde las armas, la fuerza, la violencia es el elemento indispensable para que se produzca. El Evangelio es revolucionario por lo que predica y por la forma en que lo predica. Es revolucionario porque predica una nueva relación entre los hombres y Dios y entre los hombres entre sí. Es decir, el cristianismo hace que el hombre encuentre el camino a través de Jesucristo para llegar a Dios, y a través de esa transformación por adentro, entonces se establezcan relaciones de hermandad, de respeto, de justicia, de bondad, de solidaridad, cosas que son muy mencionadas en nuestra sociedad, pero que siempre parecen inalcanzables. Entonces el cristianismo apunta al corazón del hombre. La revolución no se va a hacer por la fuerza, porque eso lo único que logra es generar más odio y violencia, sino que el cambio tiene que producirse por lo que Dios produzca en el corazón de la persona. Ahora, ¿por qué el cristianismo predica esto? El hombre es creación de Dios. Todos llevamos la misma imagen. Ya el Señor, cuando se propuso esto en el primer capítulo de Génesis, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo siguiente nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir que Dios se propuso algo bien claro: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, y entonces desde allí lo llevó a la realidad. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, en que, si bien tiene pulsiones instintivas, no está gobernado por el instinto, sino que es un ser racional y es un ser libre. Y como es libre, también es responsable de sus actos. Todo lo que el hombre hace, lo hace porque él mismo se lo permite hacer. Es decir, que tenemos responsabilidad personal en las cosas que hacemos. No sucede lo mismo con los animales, que sujetos al instinto, reaccionan instintivamente. Nadie puede encarcelar a un oso porque mate a una persona. ¿Por qué? Porque respondió al instinto. Y a lo mejor esa persona invadió el territorio del oso sin tomar las precauciones, y el oso se sintió invadido y entonces fue y lo mató. Ahora, hay gente muy necia que le hace un juicio y después lo fusila o lo ahorca, pero esas son barbaridades. El oso respondió a su instinto. Pero el hombre no es así. El hombre tiene que saber dominar sus pasiones. Ahora, todos sabemos que esto que Dios le dio al hombre, la racionalidad, que sea consciente de sí mismo, que sea capaz de comunicarse con el otro y de comunicarse con su Creador profundamente, que esté puesto además por encima de todas las cosas, le da al hombre una característica especial. Ahora, nuestros primeros padres pecaron, y esa imagen de Dios, del hombre libre, responsable, del hombre solidario, del hombre que se acerca al otro, se enturbió, se embarró. En alguna forma esa imagen se desdibujó. Es el efecto del pecado. Y el pecado, y en el Génesis está muy claro, nos dice que cuando Adán tuvo hijos, dice, engendró su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no dice a imagen de Dios, ya ahora el hombre nace pecador. Entonces el hombre pecador siente en la sociedad ese efecto del pecado. El sabio Salomón dice en Eclesiastés
Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que el hombre es el que crea la esclavitud. El hombre es el que levanta banderas racistas. El hombre es el que exacerba los nacionalismos hasta fomentar los odios entre los pueblos. El hombre es el que genera las divisiones sociales. El hombre es el que produce los problemas que hacen estallar a las familias. Son formas de perversión de lo que Dios ha hecho. Es decir, que el hombre tomó su propio camino y está viviendo su propia aventura. Esto es lo que le está pasando en este momento al hombre. La obra de Jesucristo produce un cambio en la persona, produce un cambio interior. Y a través de ese cambio interior se establece una nueva forma de relación del hombre con su prójimo. Una nueva forma de relación del hombre con su semejante, al que lo tiene que ver justamente como eso, como prójimo, como semejante, y no como un objeto para manejarlo. En esta nueva relación no puede aceptar el hecho de que un hombre someta a otro hombre a la esclavitud y lo explote. Pero el cambio no se puede hacer por las armas ni por la violencia. El cambio tiene que ser poniendo en el universo la levadura del Evangelio de Jesucristo, para que leude, para que la masa empiece a transformarse, a cambiarse. La gracia de Dios es lo que cambia el corazón del hombre. Solo el cambio interior es posible por la gracia de Dios. Implica un cambio de corazón, es decir, un cambio en la vida interior, un cambio en los sentimientos. Se abandona una vieja manera de vivir que uno ha recibido de la cultura, de la familia, de sus padres, de las costumbres, para vivir una nueva vida en Cristo. El cristiano es alguien que que ha sido renovado por el Espíritu Santo y tiene que vivir esta acción de la gracia en él mismo. Porque solamente la gracia de Dios puede cambiar nuestro corazón. El centro espiritual de esta carta que nosotros estamos comentando es justamente el tema de la gracia de Dios que cambia a una persona. La cambia a Onésimo. Ahora, este cambio es un cambio que tiene que verse exteriormente. ¿Qué espera Pablo de Onésimo? ¿Qué espera Dios de Onésimo? ¿Por qué Dios cambia a Onésimo? Pablo señala prácticamente el cambio. Dice, no, este no es un cambio de religión, cualquiera cambia de religión. Este es un cambio mucho más profundo, es el cambio que Dios hace en la persona. Cuando Pablo en esta carta habla de Onésimo, dice, en otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Está diciendo que ese hombre, que era un esclavo díscolo, que realmente no beneficiaba en nada a su patrón, sino que le creaba problemas, no era un hombre útil. Y como dijimos, Onésimo quiere decir útil, lo que quiere decir que Pablo está haciendo un juego de palabras. Se llamaba útil, pero era un inútil. Dice, bueno, ahora te lo devuelvo, pero te lo devuelvo como Onésimo, como un hombre útil, porque ha tenido un cambio total en su vida. Y eso implica que iba a tener un cambio también en su vida laboral, en su relación con Filemón. ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Qué se espera en qué forma se manifieste la gracia de Dios en un cristiano? En cambios en su vida, cambios visibles, en su relación familiar, en la conducta social al relacionarse con otros hombres, en las actitudes personales en la vida, y cambios que implican no solamente los hábitos y las costumbres, sino hasta el vocabulario. Todo esto va cambiando por obra de la gracia de Dios. Pero Pablo no solamente espera esto de Onésimo, Dios no solamente espera esto de Onésimo, está esperando también un cambio en Filemón.
Que Filemón entienda al recibir a Onésimo que seguramente le debe dinero, que seguramente le ha traído muchos problemas, que seguramente ha producido sus trastornos, que al recibirlo, él crea aquello que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que él tiene que entender que está frente a un esclavo que fue un inútil, pero que viene cambiado por Jesucristo, que él también ha sido cambiado por Jesucristo, por lo tanto la relación tiene que ser una relación diferente. Entonces no va a dejar Onésimo de ocupar su lugar como esclavo, ni Filemón su lugar como amo, pero van a tener una relación donde cada uno va a respetar al otro y va a respetar el lugar en que está, porque la sociedad ha establecido esto. Ante la obra de la gracia de Dios, Cristo nos reconcilió. Y nos reconcilió, en primer lugar, con Dios. Dice, y no solo esto, dice Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora la reconciliación. Esto está en Romanos capítulo 5, 11. Y subrayo la última frase, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiere decir que estamos reconciliados con Dios. No hay sombras que enturbien la relación con nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la misión nuestra? Cumplir el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Dios reconcilió a Onésimo con él y a Filemón con él. Ahora, Él espera que la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, funcione también entre ellos. Y Pablo está estimulando a Onésimo y a Filemón con esta carta para que haya una reconciliación en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, acerca de esto, él dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, en el nombre de Cristo, nosotros decimos reconciliados con Dios. ¿Y por qué reconciliados con Dios? Porque al reconciliarnos con Dios cambiamos nosotros y cambia también nuestra vida de relación. Cuando los primeros cristianos empezaron a manifestarse como pueblo en Roma, por ejemplo, la gente se asombraba. No podía ser que el amo y el esclavo fueran al mismo lugar, alabaran al mismo Dios, se inclinaran y fueran hermanos allí adentro, y que se trataran como hermanos. Por eso, las persecuciones contra los cristianos era porque habían entendido muchos de los jerarcas que el cristianismo estaba en alguna forma atacando el principio fundamental en que estaba apoyado el imperio, que era la diferencia entre los hombres, el sometimiento de unos por otros. Entonces el cristianismo se había transformado en algo peligroso. Onésimo tiene que admitir que... Filemón tiene que admitir que Onésimo es una nueva criatura en Cristo. Y él tiene que comportarse como una nueva criatura en Cristo recibiendo a su hermano. Como Filemón y como Onésimo, toda nuestra vida tiene que ser cambiada. En todas las relaciones. El cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su vida, tiene que mostrar esto en forma práctica. Tiene que mostrarlo en la realidad. El cristianismo no es un asunto de palabras, es un asunto de vida. Las palabras, la evangelización con palabras tiene que estar apoyada sobre cristianos que realmente muestren la obra de Cristo en sus vidas. Porque si no mostramos la obra de Cristo en nuestras vidas, entonces ese mensaje que llevamos al otro es un mensaje que no va a surtir efecto. Justamente
La obra de Dios se realiza a través del testimonio de los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente no va a leer la Biblia, pero va a mirar la vida de los cristianos. Pero si un cristiano no se conduce como debe conducirse, entonces lo que ese cristiano diga no tiene valor. Por eso cuando hablamos de testificar tenemos que pensar muy bien en lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que vamos a hablar ciertas cosas, estamos diciendo que con toda nuestra vida vamos a mostrar realmente a Jesucristo. Pedro dice en su primera carta, siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Rescatados, hemos sido sacados de una forma de vivir que hemos recibido hereditariamente de nuestros padres. La forma de vivir tal vez no sea viciosa, pero responde a principios de la cultura, responde a principios de abajo, y el cristiano se tiene que manejar con principios de arriba. Y eso es la base de nuestro testimonio, que nos manejemos con principios de arriba. Pablo le está pidiendo a Onésimo que él vaya y sea un cristiano trabajando para su amo, pero sintiendo que lo está haciendo delante del Señor y lo está haciendo para el Señor. Y le pide a Filemón que lo trate no como una herramienta, sino como un ser humano rescatado por Cristo que trabaja para bendecir la vida de él. Es decir, es una revolución la que va a haber, porque cuando llegue Onésimo y se encuentre con Filemón, allí tiene que verse el cambio que Dios hizo en la vida de cada uno de ellos. Y nosotros tenemos que mantener esta forma de vivir que la palabra de Dios nos ha enseñado y que Jesucristo vino a consumar por nosotros en la cruz. Los cristianos eran diferentes en el Imperio Romano y tienen que ser diferentes en la sociedad de hoy. Ellos no participaban de la decadencia, de los desórdenes morales, de la ignorancia espiritual en que estaban sumergidos, de la carencia de principios éticos y morales. Hoy nosotros vivimos en un mundo también que vive desórdenes morales, que hay una ignorancia, pero una ignorancia tremenda de los valores espirituales y del mensaje de Jesucristo, donde se ha reducido el mensaje de Jesucristo a una cantidad de ritos y ceremonias, nada más que eso. Y se le ha quitado la importancia al mensaje de Cristo en la transformación de la persona. Y eso produce sociedades que tienen problemas de corrupción, problemas de inmoralidad, problemas de decadencia. Toda la decadencia de la sociedad está centrada en el problema espiritual que tiene esa sociedad. Ellos como cristianos tenían que mantener su buena manera de vivir, la buena manera de vivir que les había enseñado el Señor. ¿Qué hacer frente a esta sociedad en la que nosotros estamos? Mantener una conducta correcta, contestar con un testimonio sano. Vuestras obras son las que predican, vuestras buenas obras es lo que tiene que ver la gente. Obras buenas son también obras bellas. Enriquece la vida de la persona, que causen agrado y que causen admiración. Onésimo era obra de la gracia de Dios. Había sido un inútil, ahora era una persona útil. Queda, sin embargo, un interrogante. Ustedes se dan cuenta que la carta esta da para muchísimo más, que solamente en 2 domingos no se agota. Yo estoy tratando de ir a los temas fundamentales. Cada uno de ustedes puede después, versículo por versículo, encontrar el tremendo caudal que esta carta tiene. Pero quiero señalar algo que no quiero que se nos escape. Queda un interrogante que leo en este momento. ¿Hasta dónde las cosas viejas pasaron? Hay un corte abrupto total con nuestro pasado, total, absoluto. Ya no somos responsables de lo que pasaba antes. Y aquí tenemos una respuesta. Onésimo había sido cambiado, había cambiado su actitud, no era más un inútil, ahora iba para ser útil. Las cosas viejas pasaron, pero algo había quedado pendiente allí. Onésimo se había escapado y había viajado desde Colosas, ¿hasta dónde?
hasta la ciudad de Roma. Eso no era un viaje que podía hacerse fácilmente, costaba mucho dinero hacerlo. Él no podía, como esclavo fugitivo, salir a pedir limosna, porque inmediatamente iba a ser identificado, lo que quiere decir que él tiene que haber sacado de algún lado dinero para hacer esto. Y esto aparece en la carta, porque el apóstol Pablo en los versículos 18 y 19 dice: si te ha hecho algún daño o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, lo escribo esto con mi puño y letra, yo lo pagaré. Ahora, esto significa que lo que dice Pablo aquí, yo escribo esto de mi puño y letra, yo lo pagaré, ¿no? Es como está firmando un pagaré, porque esto tenía valor legal. Tenía valor legal, porque Pablo se está comprometiendo. Onésimo estaba en Roma, no sabemos de dónde había sacado dinero para llegar ahí. Pero Pablo sospecha o sabe y le dice: si te ha hecho algún daño, entonces yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar. La aclaración de Pablo señala que algunas deudas tenía con Filemón, que no estaba eximido de pagarlas. No está diciendo, bueno, él ahora cree en Cristo y como cree en Cristo, no, Pablo dice, ahora él ha cambiado de vida. Y entonces lo que pueda arreglar del pasado, él tiene que arreglarlo. Lo que pueda arreglar, él tiene que arreglarlo. Esta carta con valor legal, como pagaré, está diciendo que es serio también lo que uno ha dejado como tendar y que en lo posible uno tiene que mirar, y si hay cosas que tiene que enmendar, es bueno que las enmiende. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? Nuestros pecados pasados han sido definitivamente perdonados, han sido olvidados. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Sepultaré vuestras iniquidades y las echaré en lo profundo de la mar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estas son verdades maravillosas, grandes, que están vigentes en nuestra vida. Es malo en la vida cristiana tener remordimientos. Cuando recibimos el perdón de Dios, tenemos que mirar hacia adelante y decir, no soy una nueva criatura. Sin embargo, tenemos que pensar que si hemos hecho algún mal, podemos solucionarlo. Fíjense que Pablo no dice, Onésimo es una nueva criatura, olvidemos la deuda pendiente. Él dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esas deudas pendientes. No siempre es posible, ¿eh? Hay cosas de la vida pasada que no se pueden arreglar, pero las cosas que se pueden arreglar, tenemos que hacerlo. Termino recordando un caso del Nuevo Testamento, que es el caso de Zaqueo, publicano, un hombre que por su oficio se llenaba de dinero de la corrupción y que vivía en una ciudad importantísima, Jericó, carísima para vivir. Él vivía allí en Jericó. Lo que quiere decir que había ganado mucho dinero. ¿Y cómo lo había hecho? Y como recaudador de impuestos a favor del Imperio Romano. Por supuesto que no era bien visto por los judíos. No podía ser, este era un traidor. Pero a él no le importaba, eso le estaba dando dinero. Y como él podía exigir lo que quisiera como tributo, pues una parte se la daba al Imperio Romano y otra se la tenía él. Y el Imperio lo sabía. El Imperio decía, esta ciudad me tienen que sacar tanto. Y una vez que recibían eso, todo lo que ellos lograban sacar de más era para ellos. ¿Y qué pasaba? Que Zaqueo un día es llamado por Jesucristo. Y la vida de Zaqueo cambia. Y cuando la vida de Zaqueo cambia, él se da cuenta que hay cosas que ha hecho mal. Y entonces se abre a la gente y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Esto significa que él veía también lo que quedaba atrás. Y que en la nueva vida, todo lo que él podía arreglar de aquello pasado, lo iba a arreglar. Es
un síntoma importante. La conciencia se había despertado en Zaqueo. Y voluntariamente, él dice esto, la nueva vida había despertado su conciencia. Y ahora, la nueva criatura quería poder enmendar también lo que tal vez había dejado como tendal en su vida pasada. Que esta carta nos lleve a alabar a Dios por la gracia que Dios nos ha dado, por el cambio que Él produce en nuestra vida, y que también sacuda nuestro corazón para ver que nuestro testimonio sea un testimonio verdadero, donde honremos a Jesucristo no solamente con nuestros labios cantando o alabando a Dios, sino también con todos los actos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga.